En este video explicaré un algoritmo con estructura repetitiva mientras con las 5 fases. Número 1. Definición del problema. Determinar la suma de n números hasta que el usuario ponga 0. Número 2. Análisis del problema. 2.1. Entrada. Número. Es el dato que se le pedirá al usuario. 2.2. Salida. Suma. La suma final que se mostrará. Fase 3. Selección de la mejor alternativa. 3.1. Usar estructura repetitiva mientras, definiendo dos variables y al final del mientras poner dos escribir. 3.2. Usar estructura repetitiva para, definiendo dos variables y al final del mientras poner dos escribir. 3.3. Usar estructura repetitiva, repetir, definiendo dos variables y al final del mientras poner dos escribir. Seleccionaremos la alternativa número 1. La cuarta fase es diagramación, que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Aquí explicaré el pseudocódigo. Definimos x y suma como real para que también pueda sumar números decimales. Escribimos dime un número, que es el mensaje que se le mostrará al usuario. Leer x, que vendría siendo número, y a suma se le asigna 0. Y aquí es donde comienza el ciclo mientras. Si x es diferente a 0, entonces a suma se le asigna suma más x. Escribimos hasta ahora la suma es. Escribir dime otro número. Leer x. Fin mientras. Este ciclo funciona de la siguiente manera. X es el número que se le pide al usuario. Por ejemplo, si el usuario da 10, entonces x es 10. X, o sea, 10 es diferente a 0, es verdadero porque no es igual, es diferente. Entonces entra al ciclo y suma, que se le asignó 0, se le va a sumar suma más x, que sería 0 más 10, y es lo que va a salir en hasta la hora. Hasta ahora la suma es. ¿Cuándo sale del ciclo? Cuando sea igual a 0. Cuando el usuario dé el dato de 0, saldrá del ciclo y se mostrará el mensaje determinado y la suma final. Ahora veamos el diagrama de flujo. Aquí donde definimos x y suma como real, dime un número. Este es el mensaje que se le mostrará al usuario, ya que la flechita está hacia afuera. X, que son los datos que entran por la flechita que está hacia adentro. Aquí es la asignación de 0 a suma, y aquí es donde empieza el ciclo. Si esto es falso, sale del ciclo y se pone terminado, la suma final es. Si esto es verdadero, a suma se le asigna suma más x, sale el resultado de la suma y te pide otro número. Fin del proceso. La quinta fase es la prueba de escritorio. A continuación voy a explicar el algoritmo con estructura repetitiva mientras con la opción que nos da PCIN, que es paso a paso. Línea 1, instrucción 1. El algoritmo comienza con el proceso mientras. Continuar. Línea 2, instrucción 2. Se define el tipo de la variable x como numérico, real. Línea 2, instrucción 1. Se define el tipo de la variable suma como numérico. Línea 3, instrucción 1. Se evalúa la expresión dime un número. Línea 3, instrucción 1. Se muestra en pantalla el resultado dime un número, que es el escribir que anotaremos en la prueba de escritorio. Vamos a continuar. Línea 4, instrucción 1. Se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Presionamos
10, enter. El valor ingresado se almacena en X. En nuestra prueba de escritorio, ingresamos el valor de 10, regresamos al paso a paso, continuar. Línea 5, instrucción 1, se evalúa la expresión a asignar 0. Vamos a la prueba de escritorio, a suma se le asigna 0. Regresamos. Continuar. Línea 5, instrucción 1, el resultado es 0. Línea 5, instrucción 1, el resultado se guarda en suma. Línea 6, instrucción 1, se evalúa la condición para mientras x diferente a 0. La condición es verdadera, se iniciará una iteración. Se evalúa la expresión a asignar, suma más x. Vamos a la prueba de escritorio. Suma más x se le asigna a suma, que nos da 10. Después continuar, el resultado es 10. El resultado se guarda en suma y ahí se perdió el valor de 0 y ahora suma vale 10. Se evalúa la expresión, hasta ahora la suma es. Se muestra en pantalla el resultado, hasta ahora la suma es. Le ingresamos en salida en la prueba de escritorio. Hasta ahora. Hasta ahora la suma es. Ya la escribimos en la prueba de escritorio que es salida. Damos continuar. Se evalúa la expresión suma. Se muestra en pantalla el resultado 10. Vamos a la prueba de escritorio. Escribimos 10. Continuar. Se evalúa la expresión dime otro número. Se muestra en pantalla el resultado dime otro número. Se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Presionamos 0. Enter. El valor ingresado se almacena en X. Ahora X vale 0. Se evalúa nuevamente la condición X diferente a 0. Línea 11, instrucción 1. La condición es falsa. Se sale de la estructura mientras. Se evalúa la expresión terminado. Se muestra en pantalla el resultado terminado. Lo escribimos en salida. Se evalúa la expresión la suma final es. Se muestra en pantalla el resultado la suma final es. Damos continuar. Se evalúa la expresión suma. Se muestra en pantalla el resultado, que es 10. Finaliza el algoritmo.